son benditos de Jehová? Amén, hermano. No por obras, hermano, sino es por fe, hermano. Dirá, sí, hermano, somos benditos de Jehová. Somos 3 veces dichosos, hermanos. Porque Él nos escogió a bien, hermanos, a que este misterio, hermanos, del Evangelio se nos haya sido revelado, hermanos. Un misterio en el cual la Escritura enseña que aún los ángeles anhelan saber más de ese glorioso Evangelio. Hemos, hermano, estado enseñando acerca de esa palabra apoteosis. Usted se recuerda el domingo pasado. Entonces vamos a seguir tocando ese tema, pero ahora lo tocamos como una forma panorámica y nos vamos a ir en detalle ahora a tocar un poco en cada tema. Y el tema sería testigos de su apoteosis o testigos de su resurrección. El texto que vamos a tener claro el día de hoy es Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 4 hasta el 6 lo vamos a leer. ¿Cuántos creen, hermanos, que Cristo resucitó? Y no están convencidos, hermanos. Sí, hermanos, aparte de que estemos convencidos, yo he dicho también que deberíamos de estar convertidos, ¿verdad? Amén. Entonces creemos que Cristo resucitó de entre los muertos, hermanos. Eso es el tema que vamos a tocar el día de hoy y es testigos de su apoteosis o testigos de su resurrección. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas 24, versículo 24, dice: aconteció que estando ellas, esas eran las mujeres, perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinaron su rostro a tierra. Ellos le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordémonos, hermanos, como os habló, dice aquí, cuando estaba aún en Galilea. Vamos a orar. Padre, tú eres Dios Todopoderoso, Señor, y dejaste y recaíste sobre tus hijos, Señor, el que nosotros podamos ver a Cristo, a tu Hijo, a tu primogénito, Señor, como Rey de reyes y Señor de señores. Has abierto los ojos a aquellos que lo tenían velado. Nos has salvado, Señor, no por voluntad humana ni conocimiento humano, sino por medio de esa fe en Jesucristo. Ayúdanos a entender que debemos ser testigos de su resurrección, Señor. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el cual está anhelando cada día a aquellas personas que reconozcan, porque tu Santo Espíritu es el que los lleva al arrepentimiento, a la convicción, Señor, del pecado, para poder ver a Cristo como el único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos a no buscar entre los muertos al que vive, Señor, para poner toda nuestra voluntad al Hacedor de la vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gloria y alabanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Hermanos míos, si estoy aquí de pie, ha sido porque de alguna manera o de otra Dios abrió mis ojos para poder ver un evangelio en el cual yo pensaba que muchos eran un fraude. Algunos les decía yo pastorcitos. Pero llegó el tiempo y un momento en el cual me puedo poner de pie aquí como un testigo de los muchos testigos que vamos a hablar aquí de que realmente Jesucristo resucitó.
no quería nada del Evangelio y algo sobrenatural, hermanos, vino lo que es a mi vida y le entregué mi vida al Señor. Solito fui a buscar una iglesia y fui experimentando el poder de Dios, el poder, como dice la Escritura, el poder de su resurrección en mí, transformando mi vida. Porque déjenme contarle, hermanos, de que si Cristo no resucitó de entre los muertos, como dicen por ahí, apaguemos la luz y vamos, hermanos. Porque esto es el centro de todo el Evangelio. Es el centro. Les decía cuando estaba tocando acerca del tema apoteosis, que es una palabra griega que significa la culminación de algo, la cúspide de algo. Y es esa cúspide que tuvo su Hijo en carne, la resurrección. A eso se le llama apoteosis. Y les hice una pregunta que para mí fue entender esto. Y les dije, ¿por qué el Hijo necesitaba ser glorificado? El Hijo necesitaba ser glorificado no por los hombres primeramente, sino por Dios. Al señalarlo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y lo señaló a Él. Incluso hablábamos acerca de que se le dio la señal a Juan el Bautista y le dijo, al que vea reposar el Espíritu y quedarse en Él, este es el que yo he elegido. Y Juan lo vio y dijo, y dio testimonio de eso y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, la necesidad que entendí de que el Hijo, aún encarnado, necesitaba ser glorificado, es que lo dice Hebreos 2:10. Y esto es nuevamente un puente para poder caer a la enseñanza. Leamos Hebreos 2:10. Dice la Escritura, así que convenía que Dios, quien todo lo creó para la gloria suya, permitiera los sufrimientos de Jesús, es decir, que el cuerpo de su Hijo padeciera hasta la muerte, para que de esa manera pudiera llevar a la gloria a muchos hijos. Es decir, es necesario que el Hijo tuviera una glorificación en carne, para que nosotros, aquellos que creyeran en Él, también participaran de esa gloria que Él participó, siendo Él el pionero en todo. No es por pertenecer a una etnia. Gloria a Dios a aquellos que pues vienen de la etnia judía, pero Jesús les dijo que no es la salvación mediante una etnia. El apóstol Pablo lo confirmó también, diciendo que es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la resurrección de Jesucristo, hermanos, es una forma de apoteosis, es una forma de cómo nosotros vamos a culminar este camino. La resurrección de entre los muertos es la forma como Dios va a terminar la obra en todo creyente. Y lo anhelamos y lo esperamos, hermanos. Hoy nosotros recordamos la Santa Cena del Señor en su muerte y en su resurrección. Amén. Nosotros mismos vamos a participar de eso mismo que participó Cristo, de la resurrección. Ahora, hermanos, la Escritura enseña que nosotros no podemos ser testigos sin poder. La Escritura les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo es aquella persona que lleva a transformar la vida de la persona. Amén. Una persona que no cree que ha pecado, de andarle, imagínense, insultando tal vez a la madre de sus hijos. Y lo que le dice no le ofende a él, pero sí le ofende a las demás personas. Es necesario que el Espíritu Santo venga y lo convenza de todo pecado, de todo juicio. Cuando esa persona es convencida de que ha sido pecado, es un pecador delante de un Dios que juzga y juzgará a los vivos y a los muertos, va rápidamente el Espíritu Santo a hacerlo ver que hay uno que está y que fue clavado y crucificado en un madero hace más de 2000 años. Lo va a ayudarlo a ver el Espíritu Santo de que ponga la fe en ese, para descargar todos sus pecados creyendo de que él necesitaba estar allí. Pero alguien más murió por él. Eso es lo que todos experimentamos nosotros, o es también aquello que experimentará aquella persona que desea buscar a Jesús como Señor y Salvador.
Esta es, hermanos, una invitación para los hermanos, para aquellos que están luchando con la droga, con el alcoholismo, con su pecado, hermanos, de fornicación, de adulterio. Para aquellas personas que necesitan un Salvador y que ya quieren cambiar su vida y no logran. Pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Amén. Pedro le dijo a aquellos judíos que estaban ahí, aunque celebraban fiestas religiosas, día con día, hermanos, iban ahí a las celebraciones. Y le dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Probablemente hayas tenido una vida religiosa, hayas nacido en el Evangelio y tu vida es vacía. Pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe y tendremos vida. Amén. Vida en abundancia. Gloria a Dios. Para eso, hermanos, que entendamos nosotros que es la glorificación del cuerpo de Cristo. La culminación de todo será de ese camino, hermanos, cuando nosotros hayamos resucitado con un cuerpo nuevo. Gloria a Dios, aleluya. En ese texto, hermanos, que hemos leído, la muerte de nuestro Señor se llevó a cabo en la cruz. Y llega el primer día de la semana. Unas mujeres piadosas, unas mujeres que siempre pasaron pendientes del ministerio y de la vida del Señor sirviéndoles. María Magdalena y otras mujeres. Estas mujeres dijeron, pues no nos quedó tiempo de ir al sepulcro y llevarles, aromatizar el cuerpo del Señor. Entonces, era la forma de cómo los judíos embalsamaban lo que es un cuerpo con aromas. Y ellas piensan de que Él sigue ahí en la tumba. Textos en otros evangelios habla, hermanos, de que había un rico, José de Arimatea, y también Nicodemo, que eran creyentes a la secreta, religiosos, creían en Jesús, pero que no los miraran, que traían la Biblia y la ponían acá debajo del brazo. ¿Usted conoce algunos cuantos? ¿No? Y así era Nicodemo y José de Arimatea, pertenecían al Sanedrín, hermano, ahí de la élite judía. Pero en esa muerte de nuestro Señor, allí estando ahí, dejaron de ser creyentes a la secreta. Y le dijeron al gobernador, sabiendo de que podían ser hasta apedreados, danos el cuerpo de ese santo que murió ahí, porque no ha hecho nada malo, no hizo nada malo, mas sin embargo fue colgado en el madero, fue latigado, fue escupido. Permítenos bajar su cuerpo y prepararlo. Dice la Escritura que había una tumba de José de Arimatea, en el cual se ornamentaba, se esculpía, pero estaba intacta, no habían hecho ni una labor humana en ella, nada más solo habían cavado. Las tumbas eran cavernas en las cuevas, hermanos, y las piedras eran piedras rectangulares, no eran piedras cuadradas, redondas, como aparece en la película, que es fácil darle vuelta. Imagina una piedra rectangular grande. Y le permite el rey llevar, y dice la Escritura que llevó sus cuentos, llevó y aromatizó el cuerpo. Pero estas mujeres piensan de que eso no está, que el cuerpo fue llevado allí sin haberlo arreglado. Los cuerpos de los criminales eran cuerpos tirados a una fosa común. No tenían el derecho ni el privilegio de poder ser enterrados. Estos hombres pusieron su vida en riesgo, hermanos, y su propio testimonio para bajar el cuerpo del Señor. Así que estas mujeres llegan pensando que no había recibido ungüentos y aromas a su cuerpo y destinan ir a ese lugar. Cuando la Escritura dice, hermanos, que aconteció que ellas vieron a unos hombres ahí y quedaron ellas perplejas por esto, el versículo 4. Y de pronto dice que se pusieron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Estoy leyendo Lucas 24:4.
Y dice que estando ellas aterrorizadas e inclinadas su rostro a tierra, ellas le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Miren este show, como decimos nosotros, hermanos. Van a la tumba, la encuentran vacía y ven a dos ángeles ahí. En otras escrituras habla que eran seres resplandecientes. Y ellas quedan perplejas y se inclinan a tierra. Y estos dos varones les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, le dice, sino que ha resucitado. Y les dice: acordaos como os habló cuando estaba aún en Galilea. Hermanos, en estas mujeres nosotros podemos apreciar uno de los primeros testimonios de las mujeres que Dios escogió para ser testigos en toda Jerusalén. Mujeres en las cuales servían al Señor, pero se les había olvidado lo que el Señor les habló. Y estaban buscando servir sin espíritu, religiosamente. Probablemente en algún momento del camino del creyente, una persona pueda tratar de servir así nada más. Ir a la iglesia, servir sin necesidad de sentir al que vive. No sé si le ha tocado, a mí me ha tocado ver hermanas, mujeres, señoras, de que una vez estuvieron participando con el que vive, una vez estuvieron platicando con ellos, alguna vez estuvieron en comunión con él, pero algo pasó que dejaron morir adentro de ellos esa relación y ya no sienten a Dios. Antes lloraban y ahora vienen a la iglesia y salen así nomás. Este era el servicio que estaban haciendo estas mujeres. No tenían ninguna relación con el Señor. Dice Lucas 24:7. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres malvados. Dice: y lo crucificarán, pero al tercer día va a resucitar. Fue necesario que ángeles del Señor, fue necesario que alguien les recordara la palabra que había hablado con ellas anteriormente. Amén. Dice el versículo 8: entonces ellas recordaron la palabra de Jesús. ¿Cuántos nosotros hemos tomado palabra del Señor? ¿Cuántos hemos recibido profecía del Señor? Y de repente se nos ha olvidado. Vivimos esa vida que le digo religiosa. Una vida de servicio, sí, pero lejos de experimentar al que vive. Y dice que fue necesario que le repitieran las palabras. Si hoy, hermanos, fue el día y es el día en cual es necesario que se le repita la palabra diciéndole que no busque entre los muertos al que vive, para que usted pueda recordar las palabras de su amado. Entonces dice el número 9: cuando regresaron del sepulcro, les contaron a los 11 y todos los demás lo que había pasado. Entonces ellas, estas mujeres, empezaron a ser testigos de la resurrección de Cristo. Estas mujeres no se apreciaron y fueron allá a la vecindad a decirle: ay, fíjate vos que ya viste el otro marido nuevo que tiene la otra mujer. Y fíjate. Hermano, hermanas, es necesario que muera el chisme, hermano. Que muera el chambre. Decimos nosotros allá, no sé cómo se dice allá en Venezuela, en México. El testigo, ellas fueron testigos de la resurrección de Cristo. Ellas fueron a notificar lo que habían visto y oído
Habían visto que la tumba estaba vacía. Habían visto dos seres angelicales que les recordaron la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, tal vez estoy oscurito aquí, pero estoy recordando la palabra, hermano. Un color humilde, como dice mi hermano allá. Pero les estoy recordando que Cristo está vivo, hermano. Amén. Caminemos como vivos entre los muertos, porque algunos no conocen a Jesús. Pero estas mujeres fueron a llevar el mensaje de la cruz del Evangelio. Mire, a los 12 apóstoles, hermanos. Dice que las mujeres contaron estas cosas. Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y dice, y los demás que los acompañaban. Así que había un gran grupo. Pero los discípulos pensaron que lo que ellas decían era una locura y no les creyeron. Sin embargo, Pedro salió corriendo del sepulcro. Al asomarse, solo vio las vendas del lino y regresó a su casa y sorprendido de lo que había sucedido. El testimonio de las mujeres antes no era válido. No era válido. Las mujeres han tenido como una posición antes, en el primer siglo. Pero a Cristo se le plació romper ese tabú. Se le plació a Él romper esas dogmas y doctrinas de hombre. Amén. Él pudo habérsele aparecido ahí a Pedro, pero se le apareció a mujeres, hermano. Se le apareció a mujeres. Y yo quiero, hermano, muchas veces repiten algunos predicadores unas cosas, y en esta cosa quiero ser claro, hermano, que dice, porque no ven el corazón con que lo están diciendo. No se les ha amanecido, parece. Y dicen, es que se les apareció porque como son comunicativas, dicen, este es un comentario sexista, hermano. Y no estoy siendo feminista. Es que tenemos que respetar, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos. Dios estaba rompiendo algo en los hombres, hermano. Y se le aparecieron a ellas. Y ellas fueron las primeras que llevaron el mensaje del Evangelio a los apóstoles. Creo, hermano, firmemente, ayer estábamos hablando, que la mujer puede predicar, que la mujer puede evangelizar, profetizar. Aquí lo vemos, hermano. Ellas siendo testigos, hermanos. Lo que no creo y respeto a los otros ministerios es que una mujer pueda liderar, hermanos, una iglesia. No creo que pueda ser apóstola. Pero creemos, hermanos, de que el que da los dones es Dios, no son los hombres. Amén. Si Dios da los dones, ¿quién es uno para no reconocerlo y ser un facilitador, hermano? Para que el Evangelio sea promulgado. Dios le plació, hermanos. Ahora, están estas mujeres que están ahí compartiendo, que son testigos de la apoteosis del Hijo. Son testigos de que el Hijo está siendo glorificado en cuerpo. Creyeron a la palabra, no lo han visto. Creyeron a la palabra. Recordaron las palabras de Cristo. Y ahora, hermanos, como número 2, el testimonio de muchos hombres. Dice 1 Corintios 11:5, lo pueden buscar, hermanos, conmigo. Recordemos que el tema es testigos de su apoteosis, testigos de la resurrección, pues, o testigos de la glorificación de Cristo. 1 Corintios 11:5. Esto es un misterio, hermano. El misterio de la resurrección de los muertos, hermano. Es tan maravilloso, hermano. Y todo se lo debemos a la resurrección de Cristo. Amén. 1 Corintios 11:5. Pablo ahora, en la defensa de la resurrección de los muertos, habla acerca de testimonios, pero omite el testimonio de las mujeres. ¿Por qué razón Pablo omite el testimonio de las mujeres? Porque ante el Sanedrín, el testimonio de las mujeres no valía. Así que Pablo omite ese testimonio y viene a dar otros testimonios. Bueno, ustedes no creen a las mujeres, le puedo dar otros testigos.
Están como en un juicio. Les voy a dar otros testigos que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Y les dice, y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Y después de Cefas dice, a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 1 Corintios 11:5. No. Segunda. Segunda Corintios, ok. Bien, me dicen, hermanos. ¿Sí es Segunda Corintios? No. Búsquenme el texto, por favor, hermanos. Es 15, perdón. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, que habla acerca de la resurrección de los muertos. 15:5. Sí. Me dicen si lo tienen. Ven. Entonces dice, y apareció a Cefas, y después a los 12. Dice el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven. En ese tiempo estamos hablando, hermanos, del año aproximadamente 60, 50. Creo realmente que todas las escrituras fueron escritas antes de la destrucción del templo, porque un hecho tan sorprendente de la destrucción del templo como fue en el año 70, no pudo haber sido omitido en las escrituras. Así que todas las cartas y el Nuevo Testamento pudo haberse escrito antes del año 70. Así que había muchos testigos que habían visto, y en griego se le llama las parusías, las apariciones de Cristo resucitado, del Señor resucitado. Había muchos que estaban vivos allí todavía. Y aún dice, otros ya duermen. El versículo 7 dice, y esto es sorprendente que lo vamos a tocar después. Después apareció Jacobo, después a los 12 apóstoles, a los apóstoles, y por último de todos a mí, como un abortivo. Pero quiero llegar a Pedro. Un Pedro, hermanos, que había conocido al Señor. Era discípulo de Juan el Bautista. Alguien de que se apartaba de las élites corruptas que estaban ahí acerca de los fariseos y los saduceos. Juan el Bautista apareció ahí como una voz. Y hubieron unos discípulos de Cristo que eran discípulos de Juan el Bautista, porque esperaban al Mesías. Cuando Pedro decide creer y se le rompe lo que es la fe para decidir creer, recuerdan ustedes que fue un milagro de la pesca. Él está cansado, hermanos, de pescar. Probablemente la necesidad había sido muy grande en Pedro. Y está continuamente echando la red y echando la red, trabajando, y no salía nada, hermano. Decían como allá estaba el costal roto. Todo lo echaba y salía por allá. Hasta que aparece el Señor y le dice, tira la red. Sí, yo ya pesqué, es un pescador experimentado, pero por tu palabra la echaré. Cuando la echa, saca una cantidad enorme de peces. Le va bien pues en su trabajo, le va a empezar a ir bien en lo que está emprendiendo. Y él cae a tierra y le dice, en la barca, y le dice, Señor, Dios mío, apártate de mí. Yo soy un hombre pecador. Le compartía que en ese momento, cuando vi la escritura, yo creo realmente que Pedro vio su codicia. Pedro vio su corazón y le dijo, quítate de mí, porque cuando Cristo aparece en nuestra vida, alumbra nuestro corazón. Amén. Nos identificamos quiénes somos y decimos, Señor, pero yo, Señor, no hay alguien mejor. Sí, pero es que yo voy a moldear tu vida y voy a transformar tu vida
para que veas que mi poder no es en personas que están ya formadas. Mi poder se perfecciona en la debilidad, cuando tú crees que eres débil. Gloria a Dios. Y este Pedro empieza a tener una comunión con el Señor. Pedro empieza a experimentar, pero él cree en su mente un evangelio diferente. Y el Señor les compartía acerca de ese evangelio, pero el corazón todavía estaba endurecido de Pedro. Él les platicaba y decía, era necesario que pasara y que sufriera la muerte. Pedro le decía, no, que no te acontezca tal cosa. No sé si han visto predicadores, Pedro era uno de esos, que le decía, el evangelio no es para sufrir, no sufras, pare de sufrir. Y así era Pedro. No, que te dejas humillar, no. Miren, decía un predicador, por si la fe me falta, yo tengo aquí una pistola, decía. Entonces así era Pedro, todavía no le había amanecido al Señor. Entonces decía, si alguien me da uno, yo le doy dos. Yo no voy a quedarme con lo que me hagan. Ese no es el evangelio. Y cuando el Señor es arrestado, llevado a la cárcel, crucificado, se decepciona porque piensa que es otro evangelio, es un evangelio de prosperidad, y se decepciona. Puedan ponerle por favor a esos teléfonos, hermanos. Estamos hablando de algo tan sublime. Y empieza a decepcionarse del evangelio. No, yo no creo que Él sea el Salvador de Israel. Y se va. Ahí y se reúnen otros apóstoles, otros discípulos con Él. Y entonces en Juan 21:1, aquel que resucitó de entre los muertos aparece. Porque es necesario que Pedro sea testigo de la resurrección de Cristo. Es necesario que un pescador, alguien que no ha sido instruido en las mejores universidades, sea testigo de la resurrección de Cristo. Después de esto, dice, Jesús se apareció una vez más a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Aquí está Cristo ya resucitado entre los muertos. Aquí Pedro ya ha ido a ver, pero no encontró nada. Y no creyó a las palabras de la mujer. Así que se fue a pescar. Volvió a su oficio. Así aparecen muchos hermanos pensando que el evangelio les va a dar todo. Y cuando no lo obtienen se decepcionan y se van. Pero el que ha sido llamado, hermanos, el Cristo de gloria va y se le aparece. Y se le apareció, el Señor se le apareció a Pedro. Dice el versículo 21:1. Después de esto Jesús se apareció una vez más a sus discípulos junto al lago de Tiberias. Así fue como sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llaman el gemelo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y ellos le contestaron, nosotros vamos contigo. Salieron de ahí y se subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. En la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? Ellos contestaron, no contestaron ellos. Les había hablado, hermanos, que esa glorificación del cuerpo de Cristo toma muchas formas, se moldea. Amén. Y tomó otra forma. Y aquí no llegaron a conocer a su Señor. Quiero terminarles de leer esa porción, hermanos.
Dice, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, el Señor le estaba haciendo el mismo milagro a Pedro para que creyera que Él era. Para que creyera que Él era. Pedro había experimentado el primer milagro, ahora estaba experimentando ese otro milagro. Igual, hermanos. Dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, se dio cuenta, hermano, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hermanos, más adelante habla que sacaron una cantidad de peces y da el número, da 153 peces. Yo me preguntaba antes, ¿por qué el número de los 153? Cuando uno va a estudiar acerca de ese número, habla de yo soy. En la numerología, hermanos, en la gematría, habla de yo soy. Entonces, ustedes pónganse a pensar, hermanos, que está el Señor ahí, los discípulos le preguntan quién es, y la cantidad de peces y ese milagro le confirma que el yo soy está allí. Ese yo soy desde Tetragrammatón, hermanos, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre yo soy, el Hijo yo soy y el Espíritu Santo yo soy. Amén. El yo soy estaba encarnado allí. Digo, qué tremendo, Señor, aparecerse ahí a sus discípulos para que ellos fueran testigos de la resurrección de Él. Ahora, habla acerca también, hermanos, de que se le apareció al incrédulo Tomás. Dios se le aparece a muchos incrédulos. Y es necesario que se le aparezca a muchos incrédulos que no creen que Cristo haya resucitado. No creen que Jesús es el Señor. Ellos dicen como Tomás, no creo. Aunque estén viendo vidas transformadas por el poder de la resurrección. Aquel que tomaba dejó de tomar. Y al creer en que Cristo resucitó de entre los muertos, también Él resucitó de entre los muertos a una nueva vida. Porque la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, nos hace que nosotros muramos a una naturaleza antigua. Y somos dentro de nosotros teniendo una naturaleza nueva, resucitados. Esa naturaleza nueva nos ayuda a matar cada día esa naturaleza vieja, antigua. Entonces, este Tomás era un incrédulo. Decía, hasta que yo no vea, hasta que yo no palpe. Y el Señor, en Juan 20, 24, dice, Tomás, uno de los 12, al que le decían el gemelo, no había estado con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Tomás le respondió, si no veo las heridas de los clavos en sus manos, y meto en ellas mi dedo, y mi mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos. Miren, hermanos, esa glorificación del cuerpo de Cristo. Dice, quiero que lo lea Juan 20, 26, hermano, porque no me lo estoy sacando de las manos, hermano. Dice que las puertas estaban cerradas. La Escritura lo señala así. Estaban cerradas. Pero Jesús entró, dice. Esa forma de resurrección de los cuerpos, hermanos, el materialismo no va a impedir, hermano, que entre o traspase paredes, para que lo sepan. Miren qué gloria. Y dice, y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mi mano. Yo digo, ¿dónde está el incrédulo? Ahí está. Tomasito. Aquí está, mira, mi costado. Te han platicado de que vivo, ¿verdad?
¿Te han platicado que la tumba quedó vacía? ¿Te han platicado que ha cambiado y ha transformado vidas? ¿Has visto tu marido cómo ha cambiado? Oh, tu hombre, has visto cómo tus hijos se han transformado y sigues incrédulo, Tomás. Mira, vete, está en mis manos. Está en mis manos. No sigas una religión muerta. Mira al que vive. Y Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. No es un Dios con D minúscula, no es un Diosito, es el Señor. Amén. No hay más Dios en Israel más que Él. Gloria a Dios. Amén. Este hombre reconoció el señorío. Hay unos le llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor les dice que haga. Dijo, Dios mío. Ahora este hombre es un incrédulo convertido, ¿no? Hay uno de los testimonios más bonitos, hermanos, y es que el Señor se place y se complace de esa forma, hermano, humillar a las personas para que sepan que el poder no está en los vasos, somos vasos de barro, hermano. Y hay un ateo, hermanos, que ustedes vieron la película de Narnia, y si no, vean, hermanos, habla acerca de Cristo como el rey del mal y del bien. Y este hombre, C.S. Lewis, es un ateo, un incrédulo, no cree en Dios, hizo libros de ateísmo. Y el Señor lo trae para que sea testigo de su resurrección. El Señor lo convierte para que sea testigo de un Dios que no pueden ver, pero Él tiene que ser testigo con su vida. Nosotros somos testigos con nuestras vidas de personas que no conocen y no ven a un Dios. Y empieza a transformarse, hermano, y empieza a escribir ahora para el Señor. Aquellos que lo tenían como un Dios del ateísmo, ahora a saber qué le pasó, se arruinó, se arruinó. Y ahora empieza a padecer por causa de la resurrección de los muertos, hermano, porque creyó en que aquel que fue crucificado ya resucitó. No está allí, hermanos. Hay muchos que se ponen allí sus cruces, hermanos, con el Señor crucificado. Tal vez para Él está así, pero déjeme decirle que no está así. Que resucitó. Cambió nuestra vida. Lo experimentamos, hermanos. Lo experimentamos. No está allí. Y en esta tercera ocasión Pablo les habla y les dice, 1 Corintios 15, 7, les dice y trae otros testigos. Pablo les dice, ok, ustedes no han creído en las mujeres, ustedes no creen en Cefas, en los 12 apóstoles, ok, les voy a traer en tampoco el incrédulo Tomás, no creen que en un incrédulo que ahora cree, ok, les voy a traer a otros dos testigos. Estos otros dos testigos eran enemigos de Cristo. Ellos no eran discípulos, eran enemigos. Y dice el 15:7, luego se le apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano de él, en carne. Para aquellos que dicen de que María no tuvo más hijos, les notifico, Jacobo era un hijo más de María, era hermano en la carne de Jesús. Y lo vio y vio su testimonio, el testimonio de Cristo desde pequeño. Y nunca creyó en Él. Pues necesario que la Escritura se cumpliera también, porque los de su casa no iban a creer en Él. Hermano, no hay profeta en su tierra, y eso fue la palabra de Cristo. Era necesario que la Escritura se cumpliera. Cuando se habla, y es necesario que la Escritura se cumpliera, se habla en referencia al Antiguo Testamento, de todo lo que está escrito acerca de Jesucristo. Amén. Y entonces Pablo, magistralmente, para botar todos los argumentos en contra de la resurrección de Cristo, les dice, les traigo un enemigo. Un enemigo que ahora cree que Jesús es el Señor, que resucitó de entre los muertos, que es el Mesías esperado que estábamos anhelando en Israel. Nada más no es un rey como lo esperábamos nosotros, que nos iba a sacar de la calamidad, que nos iba a dar un carro nuevo, una casa.
no es Él. Es alguien que nos va a dar paz en nuestras almas. Entonces, ese Jacobo era un judío fiel. Tenía una buena reputación entre el Sanedrín, entre los demás allí, tenía una buena reputación. No se había contaminado con creer en el hijo del carpintero. Seguramente dicen algunos de los judíos que dejaron escritos ahí que Jesús fue hijo de una fornicación. Eso era lo que creía Jacob de su propio hermano, al no haber salido de ahí, de esa situación. Y él se le aparece para que Jacobo, su hermano, sea testigo de la resurrección del Señor. Y cuando Jacobo es testigo de esa resurrección, siguió siendo miembro del Sanedrín. No, abandonó eso, hermano. Nosotros no podemos ser testigos de Cristo, hermano, y seguir en el pecado. Algunos dicen ser testigos de Jehová, pero yo digo contra Jehová porque siguen haciendo las obras perversas que antes hacían. Dicen algunos allá que van los domingos a misa. Hoy nos purificamos y mañana seguimos. No son testigos de la resurrección de Cristo. Jacobo abandonó todo eso y fue ahora un líder ejemplar de la comunidad en Israel cristiana. Fue un líder en la comunidad judeocristiana allí. Se avergonzó de que mucho tiempo no fue testigo de eso. Eso lo llevó a dar completamente su vida al Señor. Completamente su vida. Usted, hermanos, y nosotros, los que hemos visto y experimentado que los que nacen en el Evangelio lo tienen como poca cosa. Pero usted ve a un ex brujo que se convierte, a un ex testigo de Jehová que se convierte, a alguien que ha estado en una secta y se convierte a la verdadera fe. Usted lo va a ver en disposición por completo de su vida. Amén. Y es que agradece de donde Dios lo sacó. Para él no es poca cosa la resurrección de Cristo. Entregada su vida completamente en devoción al Señor. Porque experimentó eso. Esto es lo que experimentó Jacobo. Y hermanos, el apóstol Pablo trae, y él dice, señala, allá hubo uno que no creía en Jesús. Y ahí anda. Ahora es líder de la comunidad de Israel. Y él es testigo. Era un enemigo. Y por último él dice, y en el versículo 8 dice, 1 Corintios 15, 8. Dice, y por último, como a uno que había nacido fuera de tiempo, es decir, como un abortivo. Las madres saben de lo que estoy hablando, alguien nacido fuera de tiempo. Dice, se me apareció a mí. Esa apoteosis que tuvo, que vio Pablo, el cual le preguntó, ¿quién eres, Señor? Botándolo de su orgullo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora su enemigo se había vuelto su compañero de milicia, un servidor del Señor. Era un enemigo de la cruz, el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Y él está diciendo, yo mismo fui enemigo. Y ahora soy testigo de que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Aleluya. Yo mismo soy testigo. Pablo estaba trayendo su vida a testimonio de los demás que no creían en la resurrección de los muertos. Y parte de la iglesia de Corintios, como parte de la iglesia de hoy moderna, ha dejado de creer que Cristo resucitó de entre los muertos. Por eso es una iglesia muerta. Dejamos de creer nosotros que Cristo resucitó de entre los muertos y que está vivo. Entonces nosotros empezamos a descarriar nuestra vida y nuestra alma. Pero si creemos nosotros realmente de que Cristo vive en nosotros y está en nosotros, vamos a tener un temor, hermanos, que en nuestro corazón y en nuestra vida de caminar rectamente delante de Dios, porque los ojos de Jehová están en toda la tierra.
toda la tierra. Este es el testimonio, hermano, de un incrédulo, de un enemigo del Señor. Y me dirá alguien, pero es la Biblia comprobable. Me estás hablando de testigos y testimonios de la Biblia, sí. Y un argumento que podría decir yo es que se ha comprobado que aún los hechos de la Escritura son comprobables históricamente. Son comprobables. Y ante ese hecho irrefutable no podemos nosotros de permanecer engañados. Aquel que desea permanecer engañado está condenado y no desea que la salvación venga a él. Cristo Jesús apareció para salvar a los condenados, no a condenar, porque ya estábamos condenados. Él apareció para salvar nuestras vidas de la condenación. Amén. Busquemos a Dios, hermanos, con fe. Quiero decirles algunos argumentos en contra de la resurrección, bueno, y añaden y dicen que esas apariciones, esa fe que muchos podamos tener, dicen que es causa de una fe desordenada. Es que su fe hizo de que empezaran a tener visiones y alucinaciones. Entonces, hermano, y es que los testimonios que hemos leído nosotros fue al revés. La aparición de esa apoteosis hizo que nosotros tuviéramos fe. Porque yo no tenía fe. Porque Pablo no tenía fe. Fue su parucía, su aparición, la aparición de Cristo que trajo esa fe en él. No fue la fe que hizo que Pablo experimentara una visión distorsionada en su mente. No fue una fe de Jacobo distorsionada, una falsa fe, o comer hongos alucinógenos que hizo que experimentara de que estaba viendo al Señor. No, porque no creía en él. Fue esa comprobación que Tomás tuvo. La Escritura es de venir y ver y comprobar. Yo les diría, venga y comprueban. Sepan que el Evangelio es verdadero. Amén. Como número 2, hermanos, de algunos y muchos otros argumentos que señalan que la misma comunidad primera fue la que inventó que la resurrección de entre los muertos fue llevada a cabo por los discípulos. Hermanos, hemos leído, las mujeres estaban separadas, algunos discípulos separados, otros discípulos separados, otros enemigos no creían. Fue la parucía del Señor, fue la aparición del Señor que hizo una comunidad. No fue la comunidad que hizo una aparición, fue el experimentar que la resurrección de Cristo es verdadera, que se le apareció y les dijo, manténganse unidos y esperen al Espíritu Santo y van a recibir poder. Y entonces se mantuvieron unidos, se hizo una comunidad. Nosotros que hemos experimentado el poder de Dios, venimos y decimos, necesito buscar una iglesia, porque tuvimos una parucía, tuvimos nosotros una experiencia con el Señor, una apoteosis, tuvimos algo que nos hizo ver, necesitamos congregarnos, necesitamos estar ahí reunidos como un cuerpo. Entonces fue su aparición que llevó a cabo el que nosotros tuviéramos el deseo, el anhelo de ser parte de una comunidad, parte del cuerpo de Cristo. No fue al revés. Y hermanos, y muchos hablan acerca y dicen de que y niegan, aún actualmente cuando ya salió a luz, hermano, que yo lo hablé anteriormente el año pasado, pero para mí fue sorprendente, y que decían de que ese castigo romano no fue llevado a cabo sino años después, que en el siglo I no fue llevado. Y nosotros hay una imagen que se llama el grafito de Alexámenos. Ustedes lo pueden escribir, el grafito de Alexámenos. Es un dibujo donde fue
que se vio hecho en el siglo I, en un lugar como una aula romana, de un centro de reunión que tenía, donde adoraban a sus dioses. Y había un discípulo de ellos que grabó y hizo garabatos, le decimos nosotros, como la imagen de un hombre viendo a alguien crucificado y le puso una cara de burro. Entonces, ya en el siglo I, para ese tiempo, ya salió allí una evidencia arqueológica de que había ese tipo de sufrimiento para criminales. Entonces, es un hecho histórico, donde un discípulo romano se burla de un discípulo cristiano. ¿Sabe lo tremendo, hermanos? Que usted pueda buscarlo, si no se lo mando ahí, en Walmart venden esas camisetas, burlándose del Señor, y están agotadas. Donde sale ese grafito del exámenes, burlándose de la crucifixión del Señor. Así que, hermanos, evidencias como estas no podemos nosotros pasarlas por alto. No están envueltas para que digan que fue una histeria colectiva. Son pruebas convincentes realmente. Recuerdo que cuando pude venir a ser testigo del Señor, aquel hermano que siempre se lo digo, hermanos, que me gustaba agarrar lo que no era mío, un día me paré, estaba en un comedor, era la hora de la comida, y sabían lo que era antes. Y empezaba a ser testigo del Señor, y vino un poder en mí, y tenía tanto temor en el Señor, no sé ni hablar sobre un versículo, me sé. Y me levanté y les empecé a predicar. Estaba lleno, hermano, y me quedaron viendo. Ahora estaba siendo testigo de la resurrección de Cristo. Pero aquellos que escuchan el mensaje de ese testimonio ven a uno resucitado entre los muertos. Cuando usted predica el Evangelio, ven a alguien que ha sido resucitado de entre los muertos. Y usted debe de ser testigo de eso. Dios mismo se encargará de que la voz que usted lleve pueda resucitar a otros. Pero nosotros debemos de ser testigos de la resurrección de Cristo. En conclusión, hermanos, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque sin resurrección no hay cristianismo. El pueblo de Israel fue pueblo de Israel en el Sinaí. Ahí comenzó a ser cuando le dio las leyes y los testigos. Nosotros empezamos a ser creyentes, un pueblo, cuando Él resucitó de entre los muertos. No fue, hermanos, la tumba vacía, fue el poder de la resurrección que transforma y sigue transformando a hombres y a mujeres para ser testigos de esta fe preciosa. Con grandes y con maravillosas promesas, hermanos, y es necesario llevar este mensaje para salvar a los que oyen. Y no solamente de los que oyen, sino a aquellos que realmente desean obedecer, hermanos, la palabra del Señor. Quiero concluir, hermanos. Desea experimentar el poder